La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra. Háblanos, por favor, bendícenos. Danos el mensaje que tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a la introducción, hermanos, a través del programa noticioso. Adelante. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos y hermanos televidentes. Bienvenidos a La Señal del 7, es su programa NTH, Noticiero Transhistórico. Los acompaña su amigo Hasdrúbal en la torre y claro que está con nosotros Penélope Mitchell, y les decimos bienvenidos, pero con el corazón expectante y preocupado por la salud de Daniel y el peligro que lo amenaza. Así es, en el programa pasado, Daniel había sufrido una conmoción a causa de las visiones que recibió y pasó un largo tiempo en ayuno. Hemos visto en él a un guerrero de la fe. Ciertamente, a un guerrero, un luchador, un paladín, un héroe, un campeón, un soldado invencible, un hiperlicao, un más que vencedor. Ya, Penélope, ya te entendimos lo que quisiste decir. Un gran profeta. Así es, eso quise decir. No puedo evitar emocionarme. Pues muy bien, vamos con Cipri para ver qué nos cuenta. Brothers, sisters, Penélope, Hasdrúbal, con la novedad de que ahora Daniel es un hombre más viejo que la vez pasada. Ahora sirve al imperio persa, donde reina un tal Ciro, un rey que ha decretado el regreso de los judíos a la Tierra Santa. Daniel sigue teniendo sueños y sigue profetizando, es decir, enseñando la verdad de Dios. ¿Un nuevo rey? ¿Pero los judíos regresan a su tierra? ¿Y Daniel dónde está? Daniel es demasiado viejo para regresar a Jerusalén, a donde no ha regresado desde que fue hecho cautivo por Nabucodonosor, pero es más útil en donde está, pues su influencia es muy importante para que los judíos sean respetados. Pero mejor vayamos a las entrevistas. ¡Adelante, mi Cipri! ¡Qué emoción! Daniel, señor, Hasta ahí, no digas más. Soy Daniel, viejo amigo. No necesitas hablarme con títulos y honores. Entiendo, Daniel, amigo. A nuestra edad no hace falta el protocolo. Aunque tú te escuchas tan fuerte como siempre. No tienes que darme explicaciones. Sé que los caminos del Señor son misteriosos. Adelante, amigo. ¿Qué preguntas te traen ahora por aquí? Daniel, ¿qué está pasando con tu pueblo? Sé que algunos están regresando a Jerusalén y otros se están quedando en el nuevo imperio. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Yo ya estoy tan viejo que no sería útil en Jerusalén de ningún modo. Soy más útil aquí, tratando de ser luz en medio de las tinieblas, hasta que mi Dios decida soplar mi vela y llevarme a su presencia. Entiendo. Además, el camino sería muy incómodo para usted. Para mí y para los que me tengan que cargar, los huesos también pesan. Además, hay algo que me tiene muy triste. ¿Qué es eso? Los desertores, los traidores, los que pudiendo regresar de acuerdo a la voluntad y promesa de Dios, prefirieron quedarse aquí porque se asimilaron a la cultura, abandonaron su fe, se unieron a la moda idolátrica de este mundo, dejaron de creer en el verdadero Dios, aunque digan otra cosa.
Daniel, amigo, si gustas, dejamos de hablar de eso. ¿O quieres que oremos juntos? De ninguna manera. Sí quiero que oremos juntos, pero no quiero dejar de hablar de eso. Esa es la misión por la que he sido traído hasta aquí. El tiempo que me quede de vida, seguiré escribiendo las visiones de las que Dios me ha hecho responsable, y pido en oración que creyentes como tú, amigo, las compartan en todo el mundo. ¿Algún consejo para entenderlas mejor? Claro, amigo Cipriano. Dile a tu comunidad que existe una guerra cósmica entre el bien y el mal. Todo cuanto pasa en este mundo forma parte de esa guerra. Existen poderes del mal y aliados del bien. En mis visiones son ángeles o príncipes. No se dejen impresionar por las imágenes. Concéntrense en el mensaje, la enseñanza. Todo cuanto ocurre en este mundo terrenal tiene su origen en el mundo espiritual. Pero deben saber algo muy importante. Dios triunfa. Y siempre, siempre, el mal será derrotado. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¡Qué tremenda enseñanza! Gracias, Daniel. Lo que nos toque hacer, interpretar la historia mientras hacemos nuestro trabajo. Somos carpinteros, pastores, médicos, herreros, mensajeros, agricultores. Hagamos bien nuestro trabajo. Seamos buenos. Pero en medio de todo esto, sean fieles en tierra ajena, porque no importa dónde vivan cada uno de ustedes, no son de este mundo, sino extranjeros y peregrinos. Su tierra, su verdadero hogar, está en el cielo, con Dios. No dejes de venir a verme. Tengo más cosas que enseñarte, viejo amigo. Pero ahora necesito descansar. ¡Ahí nos vemos! No somos de este mundo. Este mundo. Muy bien, ahí está la introducción. Espero que algunos detalles que han salido ahí nos resulten interesantes para entender mejor el mensaje de hoy. Fieles en medio del conflicto de los siglos se llama. El título sí hace alusión a un himno muy hermoso, un himno muy antiguo. ¿Cuántos se lo saben? Para ver cuántos son tan viejos como yo en Cristo. Algunitos, no hombre, somos bien pocos, todos bien modernos aquí. Es un himno muy hermoso. El conflicto de los siglos es el que libra el Salvador, y luego habla de los héroes de la fe que nos unimos a ellos. Es hermoso, un día lo cantaremos acá. Pero de eso se trata el día de hoy el mensaje. Fieles en medio del conflicto de los siglos. Es Daniel capítulo 10. Ya queda claro que es otro imperio ahora. Sigue siendo el imperio medo-persa, pero ahora no son los medos los que gobiernan, sino que es por medio de Ciro, que él es persa. Y por eso a ese imperio, más que medo-persa, se le llama el imperio persa, porque ellos eran más poderosos, eran dos etnias que conquistaron Babilonia entre los dos países, pero uno de ellos prevaleció. Y resulta que sabemos ustedes y yo de lo que pasó, de este regreso. Nehemías, Esdras nos cuentan estas cosas, otros libros de la Biblia, que Ciro precisamente hace el decreto de que los hebreos deben regresar a su tierra si quieren, su cultura debe seguir adelante, su fe debe seguir adelante. Él respetaba así como la fe de cada pueblo, no necesariamente que fuera creyente en el Dios verdadero, pero respetaba la cultura de cada quien. Y los judíos empiezan a regresar, pero se encuentran con problemas, con que hay dificultades en su regreso, porque resulta que la tierra que ellos deshabitaron, se quedaron algunos, pero eran la gente más pobre, la gente lisiada, la gente enferma, y resulta que otras naciones de alrededor se metieron a la tierra de Jerusalén,
Y hicieron ciudades paganas. Y resulta que al regresar los judíos a su templo que está destruido, a su ciudad que está destruida, tienen problemas con esos pueblos que no les conviene que regresen y hay problemas. ¿Dónde hemos oído eso? En las noticias, ¿verdad? Eso pasa el día de hoy todo el tiempo. Y resulta que hay dificultades y Daniel está preocupado, por eso está angustiado. Es como cuando ustedes y yo nos preguntamos, ¿dónde está el plan de Dios? Cuando la historia parece cuando parece que Dios no está actuando. Hay un libro por ahí que se llama Cuando las cosas no tienen sentido. ¿Lo han leído ustedes algo así? ¿Dónde está Dios cuando las cosas no tienen sentido? Hay otro que se llama ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Bueno, parece que esta era la pregunta de Daniel. ¿Qué pasa aquí? ¿De qué se trata? No nos prometió un regreso, si estamos regresando, pero tenemos muchos problemas. Ahora, recordemos, Daniel para nada, ni es la intención del libro de Daniel, ni es la intención de la Biblia, darnos un mapa cronológico detallado del fin de la historia o de la historia. No, por eso cuidado con la especulación. Por eso decía Daniel en el video, que por supuesto es un video, pero por eso decía él, no se queden impresionados con las imágenes. No se trata se trata del mensaje, lo que nos enseña eso. Y creo que lo que nos enseña en resumen es esto: Dios sigue siendo Señor en medio de fuerzas históricas y espirituales que no vemos. Ustedes y yo, hay cosas que no vemos. Sabemos de lo que está pasando en el mundo. Esto pasó hoy de madrugada, y ayer si acaso por la noche. Rusia le ha dado información a Irán acerca de dónde están los barcos norteamericanos y resulta que los iraníes tuvieron buena puntería y acaban de dar un golpe a Estados Unidos destruyendo algunos de sus barcos, pero eso fue hecho gracias a Rusia. Entonces, según los que saben de esto, técnicamente estamos en la Tercera Guerra Mundial. Técnicamente, porque no son dos países en pleito, no, ya son más de dos países, más de 3 países, más de 4 países, y algunos dicen, estamos en una tercera guerra mundial sin remedio. Y es cuando nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Bueno, lo que nos dice este pasaje es que Dios sigue siendo Señor en medio de fuerzas históricas y espirituales que no vemos. Las fuerzas históricas sí las vemos, ustedes y yo sí vemos eso en las noticias. Si oímos eso, se juntaron algunos países, algunos líderes de Latinoamérica con Trump. Nuestro país no fue invitado, por cierto, tampoco Colombia, colombianos aquí presentes. Algunos países no fueron invitados, otros sí, y eso está pasando, eso sí lo vemos, pero hay cosas espirituales que no vemos. De eso le habló Dios a Daniel. Vamos a leer el texto y voy a ir leyendo el texto como hemos hecho en otros sermones y luego yo explico brevemente un exégesis breve y luego vamos después y en un resumen vemos las enseñanzas. Primer versículo de Daniel 10, léanlo conmigo si quieren. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Otro rey, otras revelaciones. Ahora se le revela un gran conflicto y por ese medio de ese gran conflicto hay una revelación de Dios. El Señor capacita a sus siervos para entender la historia. El texto dice muy claramente, no es Daniel escribiendo, es el escribano de siglos después que toma los escritos de Daniel y los junta y los compendia, digamos, y él pone introducciones a las profecías de Daniel. Y esta es una introducción de esas como diciendo, este hombre entendió lo que se trataba. Y luego sigamos leyendo, y aquí es el escrito de Daniel, puño y letra, que aquel hombre encontró. Dice así, lean conmigo versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Ayunó por 3 semanas, no perdamos de vista eso. Él nos aclara. Y usted dice, ¿para qué no lo dice? Hay un sentido, hay una historia, hay una enseñanza. Él nos aclara que son 3 semanas. ¿Cuántos son 3 semanas en días, hermanos? 21 días, no perdamos de vista eso. Daniel ayuna 3 semanas. Ahora, no se trató de un ritual. No se trató de un ritual como los que creen que los ayunos son un ritual, una especie de práctica meritoria, como para que Dios tenga la obligación de bendecirnos porque ayunamos. Voy a ayunar y me voy a morir de hambre, como los niños que hacen capricho, ¿verdad? Se privan, se dice así en todas partes. Hermanos de otros países tal vez no, cuando el niño está, vas a ver, y se privan y hasta deja de respirar, literalmente, y se da el azotón, ¿no es cierto? Algunos creen que el ayuno es eso. Mira, Dios, estoy lleno de hambre nomás por tu culpa porque no me contestas. Es absurdo eso. No se trató de un ritual sino de una respuesta natural
de su experiencia por el peso de la revelación de Dios. Daniel ha recibido revelación de Dios, sabe lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué hace Daniel? Está angustiado y va al Señor a orar. No dejó de comer comida rica porque no abandonó la comida. Durante 3 semanas sí comió, pero es posible que comió puro pan y agua. No comió cosa rica, no comió un strudel de manzana con nieve de vainilla, no comió eso. O sea, comió comida no sabrosa, no tomó vino, tomó agua, pues porque estaba afligido, usó ropas ásperas. Es decir, no fue un ayuno de abstenerse de la comida absolutamente, se abstuvo de vivir como vivía. Se abstuvo de cosas superfluas o superficiales o yo qué sé, o de cosas finas, porque estaba angustiado, porque quería hablar con Dios. El ayuno verdadero no es una causa, el ayuno verdadero no causa cosas, es el resultado de una gran necesidad y pasión de tener encuentro con Dios. Quiero hablar con Dios, lo necesito muchísimo, entonces me interno a hablar con Dios y se me olvida comer, o decido no comer voluntariamente porque estoy hablando con Dios. Esos que dicen, estoy ayunando todo el día y se fue al trabajo, ¿cuál ayuno fue ese? Esa fue mal pasada. Ayunar es estar en comunión con Dios. Si te vas a trabajo, no dejes de comer, come. En el trabajo necesitas fuerza, ¿qué te pasa? Come. Cuando vas a ayunar, te internas a estar a solas con Dios y es entonces cuando, ahí sí, no comes, porque estás como cuando hacemos un día de ayuno nosotros y estamos juntos, pero ¿por qué no vamos a comer? Porque usamos ese tiempo para orar. Esa es la razón. El ayuno no es una causa, es un resultado de nuestra necesidad profunda de Dios. Y aquí lo vemos en Daniel. El ayuno verdadero es eso, me refiero a aflicción, porque dice el texto que estaba afligido. Aflicción es una palabra en el Antiguo Testamento que regularmente se refiere a ayuno. Es ayunar de lo superficial de la vida. Sigamos leyendo, versículo 5, como dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, de ufaz, su cuerpo era como el berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Algunos insisten en decir que se trata de un ángel enviado por Dios, que posiblemente es Gabriel, el ángel que ya ha hablado con Dios, pero las cosas que dice de este ser son muy parecidas a las que dice de Jesucristo nuestro Señor en el Apocalipsis capítulo 1, y este asunto de ojos de fuego y bronce bruñido, justicia, se habla de justicia, y sus palabras como estruendo de muchas gentes se usa mucho para Dios y para Jesús en otros pasajes. Así que yo creo que se trata de una cristofanía, una manifestación visible que tuvo Daniel de Jesucristo preencarnado. El mismo Señor se le presenta al estilo Apocalipsis a Juan. Dios se da a conocer soberanamente, hermanos míos, y déjeme decirlo de esta manera: la revelación de Dios, cuando usted y yo conocemos a Dios, no es porque somos muy listos, muy inteligentes, nuestra picudísima preparación teológica, para nada. El conocimiento de Dios no es alcance humano, es revelación de Dios. No es que nosotros subimos, es que Él bajó. Usted y yo no podemos conocer eso. Déjenme les digo algo que no sé qué tan difícil es entenderlo, pero los científicos, los neurólogos, los psiquiatras, los que saben de eso, los que saben de educación y demás, reconocen y dicen que los seres humanos, pues no inventamos nada, no podemos inventar nada. Si un niño inventa una nave espacial, se parece a todas las naves espaciales que hay, debe tener alas, debe tener una proporción, debe tener puertas, ¿cierto o no es cierto? Usted y yo no inventamos nada, todo lo que hay en el universo le ponemos. Los monstruos, todos los monstruos se parecen a las lagartijas, a las iguanas, a los pájaros, ¿cierto o no es cierto? Nadie ha inventado un monstruo que no se parezca a ningún animal de la tierra, no se puede, porque nuestra mente no es capaz de inventar algo que no ha visto, que no ha tenido experiencia. Por eso, creer en Dios perfecto, sin pecado, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, dicen los que saben, no lo pudimos haber inventado nosotros. O sea, nadie pudo haberse le ocurrido esa cosa, esa idea. Nadie, es imposible que un ser humano invente algo que está totalmente fuera de su experiencia. Por esa razón, si creemos en Dios, no es alcance nuestro, Él se nos reveló, punto. Todo lo que sabemos de Él y que creamos en Él es que Él bajó, se nos reveló. No fue que nosotros muy listos, muy santos, sí, debe haber un Dios. No, Señor. Y nuestra mente no alcanzaría a hacer eso. Lo dicen incluso los científicos. Su revelación es, Él se nos presenta. Y Dios se da a conocer aquí soberanamente y se presenta como sacerdote. Debo decirles que la vestimenta que se describe aquí habla de sacerdocio, habla de absoluta santidad. Es juez justo y es todopoderoso. Sigamos leyendo. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Todos se enteraron de la experiencia, pero no
Solo el siervo de Dios experimentó y comprendió. Hermanos míos, a los incrédulos y a los incrédulos voluntarios, a los que deciden ser incrédulos, la revelación de Dios en ocasiones les espanta. Sigamos leyendo. ¿Qué pues? Quedé pues yo solo. ¿Qué pues, hermanos? ¿Qué pues? ¿Qué onda con ustedes? Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro a tierra. Órale, se le aparece el Señor, le habla el Señor a través de él mismo hablando y a través de un ángel que también habla en este discurso. ¿Y qué hace? ¿Qué le pasa a Daniel? Tácatelas. Me recuerda a Isaías. Vi yo al Señor en el templo y luego dice: y caí como muerto y dije: ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos y mis ojos están viendo a Dios. Y le pasó a Pedro cuando la pesca milagrosa y también: apártate de mí, Señor, que soy muerto. ¿Qué sucede cuando de veras tenemos un encuentro con Dios? La revelación de Dios, hermanos, de su palabra, destruye nuestra autoestima. Por eso no le creo a esos falsos apóstoles y falsos profetas que se la pasan presumiendo de sus grandes revelaciones. Hay uno que no digo su nombre, pero si me lo pregunta en privado sí le digo, por favor, aunque se me hace que con los datos que voy a dar ya lo sabe usted. Uno acá del sur de nuestro país que dice cada herejía, cada insensatez. Y resulta que cuando habla de sus supuestas revelaciones dice: una de las 3 veces que he hablado con el Señor cara a cara, que Él fue a mi casa, una vez, así como que, sí, el día que fui a ver a mi tía, así, como si fuera algo. Y luego las herejías que dices, si te hubieras encontrado con el Señor ya te hubiera dado una de palazos por necio, por hereje. Lo que menos pasa cuando te encuentras con Dios es sentir orgullo y soberbia. Es lo más lejano a eso. La revelación de Dios y su palabra destruye nuestra autoestima, nos hace ponernos en nuestro lugar. La revelación de Dios nos quebranta. Aquellos que se engrandecen, se enorgullecen y presumen de supuestas revelaciones, en realidad son engañados por sus propias concupiscencias, y pudiera ser que algunos están siendo engañados por el mismo diablo. Y si usted dice: ¿de dónde saca eso? Pablo dijo: miren, si viene alguien otra persona, o uno de nosotros, o un ángel del cielo, y os predica otro evangelio, sea anatema. Y anatema, entiéndase, maldito. Y Pablo dijo eso: cualquiera que venga, incluso dice un ser celestial, y les diga otro evangelio, sea maldito. Pues algunos predican otro evangelio que les dio quién sabe quién, pero no fue Jesús. Cuidado con eso. La revelación de Dios, hermanos, nos humilla y nos hace sabios para entender nuestro lugar delante del Todopoderoso. Si se nos presenta Dios y sabemos lo grande que es, ¿qué nos toca hacer? Ocupar nuestro lugar. ¿Cuál es? El suelo, de rodillas ante Él, humillados. Somos sus súbditos. Él es el Todopoderoso. Esa actitud que tenemos a veces, que nos creemos la gran cosa, nos creemos, no sé, que yo, muy poderosos, o muy estudiosos, o muy exitosos, o muy guapos, o muy no sé qué. Y de repente esa soberbia, la Biblia dice, hermanos, por si alguno no le está gustando lo que estoy diciendo, la Biblia dice que Dios aborrece los ojos altivos. Eso dice la palabra. Y que da la espalda al de ojos altivos. Así que aquí hay enseñanza. Sigamos leyendo. He aquí una mano me tocó. Contemos cuántas veces lo toca a alguien. ¿Ya lo tocó a alguien antes? ¿Todavía no? Bueno, contémosla, porque dice: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Algunos piensan que aquí ahora el que está hablando con Daniel ya no es Jesús nuestro Señor, que es un ángel. Por eso dice: fui enviado. No estamos seguros, pero para el caso no importa, está teniendo un encuentro con cosas celestiales. Entonces me dijo: Daniel, no temas. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. No perdamos de vista eso. Daniel, tranquilo. Desde que comenzaste a orar, ya te oímos. Y no sé, ¿para qué lo dejan seguir orando 21 días? O sea, qué mala onda. No. Hay una enseñanza aquí. Aquí está el corazón pastoral del texto, el corazón de Dios, un Dios pastoral que nos ama. La oración no es inútil. La oración no es inútil, hermano. Oremos. Aunque tarde la respuesta, sigamos orando. Nos escucha desde la primera vez que oramos.
Pero si oramos otros 20 días, sigamos haciéndolo. Tiene sentido, sí es útil. La demora no significa ausencia. Que Dios se demore en responder algunas de nuestras oraciones no significa que no está con nosotros. La fidelidad precede la intervención visible. Seamos fieles, eso nos toca. A Él le toca hacer lo que Él quiere, lo que es su voluntad, pero a mí me toca ser fiel. Dios estaba obrando mientras Daniel no lo sabía. De hecho, de eso se trata lo que sigue. Dios estaba obrando aunque Daniel no lo podía ver. Él solo veía lo que le contaban. Sí, regresaron a Jerusalén algunos, sí quieren reconstruir el templo, pero resulta que hay unos, y ahora los samaritanos, ahí surgieron los samaritanos. Hay unos samaritanos que están tratando de destruir lo que ellos construyen. Ellos construyen un lado y ellos van y lo destruyen por la noche, y además se burlan de ellos. Le dicen, esa barda pasa una zorra y la va a tirar. Se burlan de nosotros, desaniman a la gente. Eso estaba pasando, y por eso Daniel dice, ¿y a qué hora nos responde Dios? Y el ángel o Jesús mismo le dice, desde que hiciste la primera oración, se te escuchó en el cielo. Sigamos leyendo. Mire lo que le dice este varón, que es posiblemente Jesucristo. Yo tengo la idea de que sí, aunque algunos escritores dicen que es otro ser que está hablando con él. Pero lean conmigo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Habla de un príncipe de Persia. ¿Se refiere al rey de Persia? No es el rey de Persia. Más adelante llama a Miguel, un arcángel, un ser celestial, lo llama príncipe de Israel, de su pueblo. Como si hubiera, divinamente hablando, un guardián de los israelitas que se llama Miguel, y uno cuyo nombre no nos dijeron, es el príncipe de Persia. Como un ser, en este caso me parece que es un demonio, porque resulta que le impide durante 21 días. ¿Cuántas semanas son 21 días? 3. Todavía no sabe qué significa eso, pero capte que sí hay una relación, ¿verdad? ¿Cuántos días ayunó y oró Daniel? 3 semanas, o sea, ¿cuántos días? 21. ¿Cuántas semanas el príncipe de Persia se le opuso al Señor? Las mismas. Por ahí hay alguna enseñanza, ahorita veremos. La historia que vemos, hermanos, y vivimos, es solo una parte. Hay otra parte invisible para nuestros ojos, pero visible para Dios. Todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo, lo que les acabo de decir, que vi a algunos con cara de Dios mío, ayúdanos. Lo sabemos ustedes y yo, lo vemos en las noticias. Pero espiritualmente, en el área espiritual, hay cosas pasando también. Y no, Dios no está detrás de un gran escritorio con los pies levantados y haciéndole aire a algunos ángeles del cielo y comiendo pasas y nueces de la India. No, Dios está haciendo lo suyo. Las huestes celestiales están listas. Y tengo que decir huestes celestiales porque como yo nunca he ido al cielo, ni hablo lenguaje celestial, no sé cómo describir lo que está pasando en el cielo, entonces lo describo con cosas humanas. Lo escribo con cosas humanas, como que hay una guerra y como que hay personas dispuestas a pelear y demás. Aunque me queda clarísimo que Dios no tiene que mandar ninguna fuerza, ni guerrero, ni nada. Dios le puede hacer así, destruir a cualquiera, ¿cierto o no es cierto? Pero como no sé cómo le hace, entonces lo imagino humanamente, lo imagino con guerreros y demás. Pero lo importante aquí es que hay una historia que no vemos, pero Dios sí la ve. Esa otra parte de la historia que no vemos, se nos cuenta en ocasiones, como en este caso Daniel, de manera que lo podamos entender. Y no debemos cometer el error de interpretar humanamente lo que es divino, espiritual y trascendente. No cometamos el error porque el día de hoy hay personas haciendo historias sobre esta. Mire, sí, pastor, ahí estaba el ángel malo deteniendo al Señor. ¿Y quién le dijo que el Señor lo puede tener a alguien? Por favor, que la manera como nos lo cuentan, es para que lo entendamos bien, ustedes y yo. Lo voy a explicar más adelante, estoy que me muero de ganas de explicarlo, pero es que eso es de los puntos finales. De acuerdo con el Nuevo Testamento, los postreros días, porque aquí se habla de postreros días, serían la llegada del Señor y el establecimiento de su iglesia.
Así interpretó Pedro. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro, aquella vez que lenguas de fuego pusieron sobre sus cabezas, un viento recio, todos comenzaron a hablar en sus propios idiomas y toda la gente entendía en sus propios idiomas de ellos, posiblemente 17 nacionalidades distintas y todos se entendían sin problema. Imagínense que en la ONU, de repente sin intérpretes, todos se entienden. Eso pasó en Hechos 2. Y cuando dijeron todos, estos están borrachos, Pedro dijo, no estamos borrachos, es muy temprano, son apenas las 3 de la tarde. Y le dijo, porque sí dijo Pedro así, y le dijo Pedro, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y luego citó a Joel y dijo, en los postreros días habrá visiones y demás. Muy a menudo en la Biblia, postreros días se refiere a, digámoslo así, al fin de la era del Antiguo Testamento. Porque todo el Antiguo Testamento profetiza la llegada del Mesías. Y resulta que llega el Mesías. Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos lo cuentan. Y ese es un fin de cierto tiempo. No es el fin final para todos, no. Pero sí es un fin de un cierto plan de Dios hasta su llegada, su muerte, su resurrección y el establecimiento de su iglesia. No perdamos de vista eso. Por supuesto, nosotros ahora, una vez más, comenzamos esperando al Mesías, porque nuestro Mesías, que es el mismo, ya vino, murió y resucitó, pero volverá para dar ahora sí una solución final, el gran final de la historia. Pero por eso no perdamos de vista esto de los postreros días. La encarnación y el nacimiento de la iglesia es una especie de conclusión preliminar del plan de Dios para la salvación del ser humano. Sigamos leyendo, versículo 15, si quieren lean conmigo. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejante de hijo de hombre tocó mis labios. ¿Cuántas veces van ya? Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. ¿Cuántas van, hermanos? Y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel, un ser celestial que es algo así como el encargado del pueblo hebreo. Nadie me ayuda sino Miguel. Eso es una alusión a ellos, a la nación, a ellos. Bueno, habla de que va a pelear contra el príncipe de Persia y después Grecia vendrá. A eso pasó. El imperio persa fue conquistado por el imperio griego, por Alejandro Magno, y entonces eso está hablando. Es parte de una historia que sí vemos, pero entre que describe la historia que sí vemos los seres humanos, describe la historia que no vemos, lo espiritual. Y el Señor le dice, voy a encargarme del príncipe de Persia, y se refiere a algún ser celestial, diabólico, que está, ¿cómo se dice?, que está influyendo al imperio para hacer maldades, y que él va para allá y que Miguel le va a echar la mano. Y este es el lenguaje que creo yo que es humano y que debemos tener cuidado de no utilizarlo para inventar un estilo de vida así fantasioso que puede ser un grave error. Daniel comienza su estado de quebrantamiento ante el peso de la revelación gloriosa que está sobre él. Y eso nos recuerda, hermanos, que el quebrantamiento del creyente y el desaliento no significan abandono divino, sino reconocimiento de la limitación humana. Daniel está quebrantado, sí, porque reconoce la grandeza de Dios y reconoce su pequeñez. Daniel no muestra triunfalismo con esa cristofanía que está experimentando, no, Señor. Y además, hermanos, es interesante que el Señor a Daniel, que está quebrantado por los sueños que ha tenido antes y ahora también quebrantado por la visión que está teniendo, y en ningún momento Dios le dio un mensaje de triunfo inmediato. No, mira, en cuestión de segundos todo se acaba. Tú vas a estar bien. Pare de sufrir, Daniel. Pare de sufrir usted, por favor. Mire, mande su ofrenda y le va a venir una gran bendición de inmediato. No hay tal cosa. Nunca se promete triunfo inmediato, ni se garantiza ausencia de oposición, ni se elimina el conflicto espiritual. El Señor jamás hubiese dicho semejante y herejía como pare de sufrir. Él le dijo a sus discípulos, en el mundo, ¿qué? Tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el Señor nunca ofrece lo que ofrecen los falsos profetas del falso evangelio de la prosperidad. La enseñanza es clara, la oposición al pueblo de Dios no es meramente humana,
Se nos oponen, hermanos, no solamente poderes físicos. Pablo lo dijo después, Pablo lo escribió y dijo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Recuerdan ustedes? Pero ojo, porque ojo con esto. Pablo dice eso y luego dice, por tanto, pónganse la armadura. ¿De quién, hermanos? De Dios, no es del cristiano. Algunos dicen la armadura del cristiano, no es del cristiano. En ningún lado dice que es del cristiano, dice la armadura de Dios. Ponemos la armadura de Dios y luego lo viste todo: yelmo, cinto, coraza, calzado, escudo, espada. Y vea el final, cuando ya está vestido el chamaco de guerrero, vea al final lo que dice: orando en todo tiempo. Usted y yo no peleamos contra los demonios. Usted y yo no vamos a las regiones celestiales a agarrarnos a moquetes con los demonios. No, Señor, nuestra lucha es orando en todo tiempo. Él se encarga. Es lo que le está diciendo Dios a Daniel: Daniel, yo estoy a cargo. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo por bien de mi pueblo. Tranquilo, lo que estás haciendo tú, ayunar y orar durante 21 días, es magnífico. El conflicto espiritual, hermanos, es real, pero limitado. El príncipe de Persia no frustra el plan eterno de Dios, solo lo retrasa de acuerdo con la narrativa, dentro del marco de la providencia de Dios y dentro del marco que Dios le permite. Si se retrasó fue porque Dios así lo quería, porque Dios así planeó. El pasaje tiene el propósito de hacer un llamado al pueblo de Dios a mostrar una perseverancia, pero una perseverancia, hermanos míos, voy a decirlo así, bíblicamente bien informada. Una perseverancia bíblicamente bien informada, una perseverancia espiritualmente fuerte, porque hay quienes tienen una esperanza absolutamente loca, una esperanza bien chiflada, basada en ideas que no son. Consideremos ahora algunas enseñanzas y apliquémoslas a nuestra vida, en nuestras circunstancias. Vivimos en una época, ustedes y yo, hermanos, donde los resultados inmediatos determinan el valor de las cosas. Si nos venden una máquina, una crema, un aparato vibrador para tener el abdomen como estalón, tenía. Si nos venden lo que sea y nos dicen, pero va a tomarle un buen tiempo, unos 2 años y medio más o menos, empiezan a salir unos poquitos pelitos con ese shampoo. O ya, más o menos medio kilo por 6 meses va a ir bajando usted. Nadie compra eso, ¿están de acuerdo conmigo? Nos tienen que decir, en forma con solo 5 minutos, en 3 días. ¿Cierto o no es cierto? Y porque exaltamos lo express nosotros. Somos adoradores de lo rápido. Las pizzas, o sea, esas que hay ahí frente a Oreb, es genial. En otro lado vas y compras de aquí a que te las dan, y si la pediste de no sé qué, está más tardado todavía. Yo que las pido sin gluten, pues no, me las traen para mañana. Pero en ese lugar de las pizzas rápidas, una así, aquí está. Neta, sí convencen. No están buenas, pero que te les den tan rápido, sí va. No es cierto, no sé si están buenas, yo creo que sí, no sé, yo no puedo comer esas porque me hace daño. Hay en Guadalajara un lugar que es el récord mundial en el, ¿cómo saben los récords de Guinness? De rapidez para darte a comer. ¿Sabían ustedes? Tenemos el récord. ¿Cuántos han ido a ese restaurante en Guadalajara? Sí. ¿Cuánto tardan en servirte, hermano? 1 minuto. Segundos. En ocasiones, segundos. De hecho, el récord que ganaron fue por 32 segundos. Estás sentado, te toma. Claro, solo hay un platillo en todo el restaurante. De verdad, ¿verdad que sí? Solo hay una cosa, es una especie de caldillo de bistec, no sé qué, muy rico, muy rico. Ya está hecho todo. Es más, hay meseros que ya traen acá los medios, los enteros, los dobles y lo que sea. Entonces tú estás pidiendo y sí, acá te lo sirven. Por eso fue a alguien del Guinness y se lo dieron en 32 segundos, algo así. Claro, a nosotros tal vez, que no soy del Guinness nada, pues me pueden tardar la grandiosa cantidad de 2 minutos. De todas maneras sigue siendo bastante poco, ¿verdad? Hermanos, nos encanta eso. Pero hermanos míos, la enseñanza aquí es que el reino de Dios avanza en medio de una oposición invisible, pero con resultados reales. Analicemos esto entonces y perdámosle el amor a lo inmediato y disfrutemos lo que requiere de tiempo para madurar. Lean conmigo la primera enseñanza. La fidelidad es interceder ante la historia que espanta. ¿Qué hacemos? Daniel nos ha estado exhortando, no solo el de la tele, sino el Daniel, el de la Biblia, nos está exhortando a ser fieles en tierra ajena.
Bueno, sí, la fidelidad es eso, es ser intercesores ante la historia que espanta. Y la palabra era verdadera, dice el texto, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. El texto nos dice que Daniel comprende que la palabra es verdadera, pero también comprende que va a ser un conflicto grandísimo. Se somete a 3 semanas de duelo y ayuno. Esto nos enseña, hermanos, que la fidelidad no es pasividad. Ser fieles no es ser pasivos, es ser intercesores perseverantes. ¿Qué hacemos ante lo que está pasando en el mundo? Oremos. Es más, voy a hablar con la comisión de oración de nuestra iglesia, hermano Mel y hermana Miriam, voy a hablar con la comisión de adoración en nuestra iglesia y voy a decir, y con los siervos enteros, y voy a decirles, es mi opinión personal, no sé qué digan ustedes, díganme, ayúdenme a decidir. Es mi opinión personal que deberíamos tener un día de ayuno y oración por el mundo. Tuvimos eso en el primer domingo de nuestro año eclesiástico, ¿no es cierto? El primer domingo de febrero, que era además primero, era día primero, fue nuestro día de ayuno y oración. Tenemos uno al año, pero me parece que a estas alturas y lo que está pasando en el mundo, deberíamos tener un día de ayuno y oración, especialmente por lo que está pasando en el planeta, porque nuestra fidelidad a Dios no es ser pasivos, es ser intercesores perseverantes. Cuando la guerra es demasiado grande, es tiempo de aplicar la poderosa y dinámica acción de no hacer nada. ¿Se acuerdan cuál es la poderosa y dinámica acción de no hacer nada? Esperar en Dios, confiar en Él, hablar con Él. Eso de no hacer nada, la idea es no hacer nada en mis fuerzas, no hacer nada porque creo que yo lo voy a resolver, sino descansar en Él y dejar que Él haga lo suyo. Él dijo varias veces, estad quietos y reconocer que yo soy Dios. En esta ocasión no les es necesario pelear, yo pelearé por ustedes, porque no es suya la guerra, es mía. Y creo que como iglesia debemos hacer eso. Si yo tuviera convocatoria, si tuviera convocatoria para decirle a todos los cristianos de México, les diría que nos pusiéramos a orar, que hiciéramos una cadena de oración nacional y mundial. Pero bueno, lo hago en mi iglesia. Y si otra iglesia lo hace también, qué bendición. Estoy seguro que sí hay iglesias dedicando tiempo de oración, ayuno, cadenas de oración por lo que está pasando en el mundo. Estoy absolutamente seguro que no es que a mí se me ocurra esto y a ustedes somos los más listos. Para nada, está lleno el mundo, estoy seguro, de iglesias orando de manera persistente. En Corea del Sur, donde hay muchos cristianos, muchas iglesias se levantan a las 5 de la mañana. Casi todas las iglesias tienen un culto a las 5 de la mañana. Antes dice el trabajo la gente, todos los días. Todos los días. Por eso ha crecido tanto el evangelio en Corea. Es uno de los países más evangelizados, en Corea del Sur. Y oran de la mañana. No se espanten, no lo voy a citar a las 5 de la mañana, aunque ganas me sobran. Una iglesia fiel no reacciona con queja, tampoco con temor o amargura. La iglesia de Cristo reacciona con oración apasionada. ¿Qué hacemos? Oramos, nos postramos ante el Señor. Además, hermanos, la revelación que humilla y sana. Este pasaje nos habla de la revelación que humilla y sana. Quedé pues yo solo y vi esta grande visión y no quedó fuerza en mí. Ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. O sea, vi esta visión y me quebranté. No perdamos de vista que la visión del varón de lino que se describe aquí es el Señor Jesucristo, el mismo de Apocalipsis 1. En los dos casos, Apocalipsis y aquí Daniel, la revelación causa lo mismo: pérdida de fuerza, temor reverente y humillación y postración. Porque cuando nos encontramos con Dios, definitivamente nos reconocemos débiles. No es que nos debilite, no sabemos débiles, punto. Se nos va el orgullo y la soberbia, la inflación así de sapo que se infla, porque los sapos se inflan para parecer más grandotes, ¿no es cierto? Para gustarle a la hembra, ¿no es cierto? Y se inflan así, ¿no es cierto? Está toda aguada esa cosa, pero la inflan así para verse muy grande, ¿no es cierto? Esa inflación, la revelación de Dios es como un piquete así, se nos desinfla el orgullo, la soberbia y somos quien somos. Esto nos enseña que la revelación verdadera no exalta al hombre, lo postra. La revelación exalta a Dios, no al hombre. Exalta a Dios para que el ser humano lo conozca. Y la fidelidad nace de una visión correcta de Dios. Me temo que los que no son fieles es porque no saben quién es Dios, no lo conocen. Si lo conocieran, no tendría más remedio que ser fieles. Además, hermanos míos, el conflicto invisible, este texto nos habla del conflicto invisible detrás de la historia. Trump diciendo cosas contra varios países, incluso ha amenazado a nuestro país de que va a entrar a acabar con el narcotráfico, y usted y yo decimos pues amén, ¿verdad? Porque eso sí nos gustaría, aunque es violatorio de derecho de los países y demás. Pero usted y yo vemos lo que pasa, vamos dándonos cuenta de lo que está pasando en el mundo.
Hay quienes nos cuentan historias mentirosas, porque es la gran tragedia del mundo moderno que nos toca vivir. A lo que sale en internet, lo que sale en las noticias, no hay que creerle más que un cachito. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Está lleno de mentiras y tergiversan las historias y demás. Y se manipulan las conciencias de esa manera. Pero ustedes y yo vemos lo que está pasando. Pero hay detrás de esa historia, otra historia. El texto dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, que son los 3 semanas que Daniel estuvo orando. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, uno de los principales ángeles del cielo, arcángeles o como sea, no nos metamos en líos de jerarquías, vino para ayudarme, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y qué interesante que diga esto. Nadie más ayuda del cielo más que Miguel, que es el príncipe encargado de Israel. Me parece que hay un mensaje aquí, hay un mensaje de la participación de la nación israelita en este asunto. He aquí la parte de este texto, estos versículos son los más difíciles y los más peligrosos para interpretar las cosas, porque de repente hay gente que piensa que ustedes y yo podemos ir a ese nivel espiritual que nos explican así con ángeles y príncipes. A mí me parece que no es que yo niegue que hay ángeles, no niego eso. No niego que hay príncipes del mal, no niego eso. Pero sí creo que esta historia nos la cuentan así porque no la podríamos entender de otra manera. No la podemos entender de otra manera. Porque no tenemos una mente celestial todavía. No podríamos entender lo celestial. No entenderíamos ni papas si nos hablan en el idioma celestial. Se parece al caso de Jacob. Lo he compartido antes. Jacob luchó con un ángel. ¿Qué es eso? Yo soy de los que dice que no entiendo eso. Hay unos que piensan que sí saben todo. Yo sé que eso no lo sé. No sé cómo explicar eso. Porque un ángel, está claro, es un mensajero. No es un luchador de la UFC. Es un mensajero. No vino a la tierra a pelearse con la gente. Vino a la tierra a traer un mensaje. Pero resulta que el texto dice que luchó con un ángel, Jacob. Y como que el ángel de repente la llave, la hurracanana de Jacob al ángel sí le funcionaba, porque el ángel no se podía ir. Ya suéltame, le decía. O sea, sí lo agarraba bien. Y Jacob, no te soltaré. O sea, el ángel no era suficientemente fuerte para decirle, hazte a un lado e irse. Aparentemente no. O sea, qué pochudo estaba Jacob, que lo traigan al UFC para que defiendan los honores mexicanos o algo así, que lo nacionalizamos de inmediato. ¿De qué está hablando eso? No lo sé. Lo que sí sé es el resultado de las cosas. ¿Por qué no lo soltaba? Porque no lo bendecía. ¿Y qué bendición quería? No nos dicen, pero sí nos la dicen, porque lo que le dijo el ángel a Jacob: ya no te vas a llamar tramposo, eso es Jacob, te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Príncipe de mi pueblo quiere decir Israel. ¿Qué pedía Israel? ¿Qué pedía Jacob? Ser transformado. ¿Le dieron lo que pedía? Sí, lo transformaron. Entonces ahora entiendo el asunto. Que lo que estaba pasando con Jacob es que él necesitaba una transformación y no estaba dispuesto a no ser bendecido de esa manera, e insistió a Dios en oración. Y ese suceso nos lo describen espiritualmente hablando como 2 caídas de 3 en el octágono, luchando Jacob con un ángel. Si usted quiere creerlo de otra manera, está bien, pero a mí me hace cortocircuito pensar que un mensajero de Dios, que lo único que viene a hacer es a dar mensajes, de hecho no es receptor de oraciones, un ángel lleva mensajes de allá para acá, no de aquí para allá, porque usted y yo podemos hablar con el Padre directamente, ¿no? Entonces no es que angelito de la guarda, ahí dile al Señor, pues, no, hablamos a Dios. Entonces, igual aquí, hermanos, igual aquí, esto no implica debilidad divina, porque resulta que el príncipe de Persia no dejaba al Señor Jesucristo o al ángel Gabriel, algunos tienen diferentes opiniones, llegar, sino que los detuvo. Esto no implica debilidad divina, sino la complejidad del gobierno providencial. Lo que está diciéndole Dios a Daniel es: tú no sabes lo que está pasando acá arriba en el cielo, pero yo estoy haciendo lo mío. No, tranquilo, nomás entiende, vamos a ganar. La historia que vemos y vimos y vivimos es solo una parte. Hay otra parte invisible. Esto ya se los había leído, pero aquí lo repito. Hay otra parte invisible para nuestros ojos, pero visible para Dios. Esa otra parte se nos cuenta de manera que la podamos entender, y no debemos cometer el error de interpretar humanamente lo que es divino, espiritual y trascendente.
Déjenme les pongo otro ejemplo porque sé que eso es de lo más importante. Es como, ¿se acuerdan la historia que les he contado? Una anécdota mía cuando me habló un conejo. ¿Recuerdan eso? Conejo era un joven con los incisivos muy grandes y entonces un día yo le hablaba de Cristo y él renegaba y me corría y decía que no, que a su mamá le habíamos hecho un lavado de cerebro y no sé qué. Era muy joven, pero era drogadicto y alcohólico. Y un día lo hirieron y fue a dar al hospital y en el hospital yo fui a hablarle. Se mostró igual que siempre, renegando y me criticó y no sé qué. Le dije, está bien, Cone, ya olvídate, no te vuelvo a hablar de Cristo, de acuerdo. Ya me arrepiento de haber venido, tu mami me mandó, por eso vine, porque te estás herido, pero si no quieres saber del Señor Jesús, de acuerdo, si quieres ir al infierno, allá tú. Cerré mi Biblia así violentamente, la agarré y me iba allá, cuando me dijo, recuerdan ustedes, me dijo, paz, espérese, no se desanime. No se desanime, un día de estos me convierto. Sí se convirtió, finalmente murió ya porque cirrosis y cosas por tanta droga, pero su esposa y sus hijos son felices porque lo vieron cristiano por lo menos algunos años, pocos años. Cuando yo describo eso, yo digo que en realidad me habló Dios, no fue el Cone. No era tan listo, ni tan sabio, ni tan espiritual, tuvo que ser Dios. Y si un día lo escribo como una historia, voy a contar así. Pero ahí junto al Cone estaba un demonio que lo tenía agarrado del pescuezo. Pero al lado derecho estaba un ángel divino. Y finalmente Dios hizo el milagro y venció al demonio, el ángel del bien, y le hizo hablar esas palabras santas a el Cone, y Dios me las dijo a mí. ¿Sí me explico? Y explica bien la cosa, ¿no es cierto? Porque si quieren que les explique lo que realmente pasó espiritualmente, si quieren que se lo explique tal como sucedió, pues quién sabe, te tendrán que esperar hasta la eternidad porque no lo podía ni saber ni explicar. ¿Sí estoy hablando claro? Entonces lo expliqué en términos humanos, en términos de guerras y soldados y esas cosas. ¿Sí me expliqué? Y yo, en lugar de decir que traía una espada, porque soy de este siglo, diría que traía una cuerno de chivo, el ángel o algo así, ¿verdad? O alguna cosa diferente y no una, porque espada al día de hoy pues ni hasta difícil conseguirla. Hermanos míos, aquellos que interpretan la historia invisible o espiritual como una película de la guerra de las galaxias, en donde los guerreros del lado oscuro en ocasiones le ganan a los guerreros de la luz. Imaginan un espíritu del mal que pelea contra los ángeles de Dios y contra el mismo Señor. Hermanos, esos que interpretan eso, hay una profetisa por ahí que más bien tiene finta de bruja. Dios se las he hablado de ellos, tampoco voy a decir el nombre, pero si en privado me lo preguntan, les digo para que no la anden viendo, por amor de Dios, que dice que ella tiene poder para entrar en trance y se va a las cavernas de maldad, a los lugares celestiales donde hay demonios. Y si tú estás enfermo de algo es porque un demonio te tiene preso en alguna cárcel de esas. Entonces ella entra en trance, pone su mano sobre ti, entra en trance, se va a ese lugar espiritual y llega a la cárcel donde te tienen, se pelea contra el diablo que está ahí a golpes. Hasta tiene nombres de diablos, hay diferentes tipos de diablos y jerarquías de diablos, se lo sabe todo ella, anda con el diablo siempre. Y entonces te libera, te saca de la cárcel, te lleva de la mano por las cavernas, te libera y entonces ella despierta de su trance y tú ya no tienes la enfermedad. Pero recientemente se voló la barda. Salió en internet y uno de ustedes me la mandó para que yo la disfrutara. No, para que lo interpretara y Dios mío. Fue en su carro, chocó y le tuvieron que amputar una pierna. Claro, nadie tiene fotos de eso. Pero ella oró, entró en trance, fue al cielo y llevó su pierna al cielo y le pidió a Dios que por favor, y le hicieron una operación celestial. Y cuando despertó de su trance, ya tenía su pierna. Claro, no hay ningún doctor ni ningún nadie que diga, sí, la vimos sin pierna y sí, aquí está la sangre. No hay nada, porque Dios hace operaciones perfectas. ¿Sí capta usted? O sea, no puede haber tan perfectas. O sea, no es lo peor que ella esté diciendo esas insensateces. Lo peor es que haya gente que cuando contó eso, amén, aleluya, algunos dieron el azotón de emoción. Hermanos, no podemos hacer eso. Si somos congruentes con lo que dice la Biblia, toda la Biblia, podemos decir que el príncipe de Persia y 1000 más no le sirven ni para el comienzo al Señor. O sea, si hubo 21 días que supuestamente no lo dejaban llegar, no tiene una enseñanza. Es que hay 21 días de un hombre orando al Señor
Y el Señor dándole paciencia, teniendo paciencia con ese hombre, viendo su fidelidad. Hay un plan, hay algo que quiere. Tal vez Dios le está diciendo, Daniel, es que tú participaste en la victoria. Ciertamente yo soy el poderoso, yo soy el que lo hace, pero Daniel, que habías orado, sí tiene repercusiones. Sigue haciéndolo, tal vez es lo que nos quiere enseñar. Pero hay gente que piensa que cuando tú oras, que hay hasta un folletito de esos chiquitos que existen, tampoco digo su nombre. Hay un folleto que dice que cuando tú estás orando, aquí está un ángel bueno y un ángel malo peleándose. Y cuando tú te dejas de orar y te distraes, va ganando el diablo. Y luego ya no, Señor, perdón, Señor, y ya ganando el bueno. O sea que el universo depende de nosotros. Qué absurdo, estaría en el hoyo ya el universo. Cuidado con esa exagerada manera de interpretar estas cosas. Entonces, ¿cómo debemos interpretar el pasaje? Hermanos míos, Daniel nos cuenta que él ayunó durante 3 semanas y ahora el Señor le informa a él que fueron 21 días lo que pasó eso. También se le dice a Daniel que desde el inicio su oración fue escuchada. ¿Qué significa eso? Significa que el enemigo puede vencer, ¿significa que el enemigo puede vencer al Señor y a sus ángeles? No. ¿Significa que existe la posibilidad de que el bien no gane al final de los tiempos? No, por supuesto que no. ¿Qué significa entonces? Que la historia visible, hermanos, no es toda la historia. Mientras nosotros adoramos a Dios, oramos, ayunamos, predicamos el evangelio, diezmamos. Cuando hacemos eso, hay cosas que suceden en el ámbito espiritual y no tenemos acceso a esa información. Cuando tú y yo le estamos hablando a una persona de Cristo y esa persona se muestra indolente, se muestra desinteresada, parece que no está poniendo atención, tú hasta te enojas, casi le dices que ya no la vas a volver a predicar, conejo mugroso. Estaba hablando de mí, ¿verdad? Porque tú no sabes lo que está pasando a nivel espiritual, no lo sabes, y Dios sí. Les he contado que yo le hablé de Cristo a un grupo de jóvenes compañeros míos de la escuela de carpintería, porque estudié carpintería y luché mucho por predicarle a esos jóvenes, me caían muy bien, los quería yo mucho. Y había uno por ahí bien seriezón que no me interesaba, nunca le hablé de Cristo, pero le dije a estos que iba a invitarlos a un culto y cuando ya me iba, el otro, de estos otros no me acuerdo del nombre, pero de este sí, Andrés Otelo, en ese momento no sabía cómo se llamaba, me dijo, oye, ¿y dónde es esa cosa que invitaste? Yo dije, ¿este quién lo invitó? El día de hoy es un líder de una iglesia allá en Chihuahua, se casó con la chica más santa de la iglesia que yo pastoreaba, se convirtió, tiene hijos, es un líder de una iglesia. Los otros, ¿quién sabe dónde andarán? De perdidos. Yo no me di cuenta de lo que espiritualmente estaba pasando. Creía que estos que me ponían atención, así medio hiposos, sí, qué interesante, pastor. Sí, porque sabían que yo era pastor, qué interesante. Este otro ni hablaba. Yo no sabía que estaba interesado, pero era ahí donde los ángeles estaban haciendo lo suyo. ¿Me expliqué? No sabemos dónde sucede. Por eso, hermanos míos, nos enseña que la oposición espiritual es real, pero eso no significa que Dios no es poderoso para vencerla. De hecho, el pasaje nos dice que venció al príncipe ese de Persia, que también significa que Dios sigue gobernando y nada puede evitar esa realidad. Significa que el retraso de la intervención de Dios no es abandono, sino la realización de procesos espirituales que desconocemos. También significa que la oposición no es derrota. Cuando algo se nos opone, no nos derrotó. Y no significa que vamos por mal camino necesariamente. Los que piensan que cada vez que hay un estorbo no es voluntad de Dios, pues nunca hubieran salido de Egipto. Porque dígame una cosa, ¿fue fácil salir de Egipto? No, hubo oposición y oposición y oposición. Se trata de una realidad, significa este pasaje que la oposición no es derrota y no significa que vamos por mal camino, sino que se trata de una realidad de la fe frente al mundo. Y lo más importante, que la oración no es inútil, eso nos dice este pasaje, no es inútil. Los seres humanos desde nuestra humanidad participamos en el conflicto cósmico de la fe, orando, intercediendo, siendo fieles. Que lo que hacemos, orar, ayunar, predicar, enseñar, obedecer, ser fieles, es importante y efectivo en las manos del Todopoderoso. Eso dice este pasaje. No perdamos de vista entonces, hermanos míos, no perdamos de vista que el Señor, cuando iba a Persia, fue necesario que fuera Miguel con él, y Miguel representa el ángel de Israel. Me parece que lo que nos está diciendo es que participamos nosotros. Es como si Dios nos dijera, el ángel de Oreb está conmigo, ayudándome, está diciendo que nosotros estamos ahí. ¿Sí me explico? Que somos parte de eso. La historia pertenece a Dios, aunque esté marcada por conflicto. Así que, hermanos míos, el plan de Dios no depende de la apariencia histórica, de lo que pasa en la historia, de eso no depende. Ustedes y yo sabemos que esos imperios del pasado parecían invencibles y están destruidos. Nada
garantiza que los de ahora no les va a pasar lo mismo. La fidelidad no es éxito visible, es perseverancia obediente. ¿Cómo enfrentar el reto histórico actual, hermanos? Vamos al final. ¿Cómo enfrentar el reto histórico actual? Lean conmigo, por favor, estas respuestas. Con ayuno y oración perseverante. Confiemos, aunque haya demora. Hermanos, el cielo estaba en guerra mientras el profeta Daniel ayunaba en silencio. Cuando usted y yo oramos, en el cielo hay cosas que se hacen. Lean conmigo la siguiente respuesta. Con confianza en la soberanía de Dios. Perseveremos, hermanos, aunque haya resistencia. Siguiente. Con esperanza escatológica, centrada en Cristo. Escatológico, el final. Veamos a Cristo, miremos a Cristo. Así dice Hebreos 12, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sigamos leyendo. Oremos, aunque no veamos resultados inmediatos. ¿Cuántos aquí han orado y los resultados no vienen pronto? ¿Cuántos les ha pasado eso? Los demás pues no oran, yo creo, porque pasa seguido. Lean conmigo la última frase. Con humildad ante la revelación divina, confiando en los planes perfectos de Dios. La verdadera revelación gloriosa culmina en Cristo. Y hermanos míos, por favor, no interpretemos este pasaje, porque eso es lo curioso, que el ángel y que me detuvo, se me opuso 21 días. Ahí nos imaginamos al Señor así, ay, este ángel no me deja pasar. Por favor. Es una manera de contarnos Dios y de hacernos ver que usted y yo participamos en esto, que Él está con nosotros a nuestro lado, y no caigamos en la tentación de esas doctrinas que hay en el mundo tan perversas, que no hacen ningún bien al reino de Cristo. Mejor, digan conmigo la frase final, seamos fieles en tierra ajena. Señor, te doy gracias porque nos das permiso a mis hermanos y amigos aquí presentes estudiar tu palabra. Sé que esta es una palabra, Señor, de esas más complejas, difíciles, porque fue escrita por alguien de otra historia, de otra cultura, en otro idioma, con otras circunstancias, otro nivel de revelación. Pero te pido que a todos, Señor, a los visitantes, a los viejos, a todos, nos es entender, Señor, la importancia de ser fieles en tierra ajena, de honrarte, Señor, aún viviendo en este mundo perdido, en este mundo alejado de ti, en el que estamos y al que debemos amar y en el que debemos convivir y ser buenas gentes, amables, y compartir tu luz, Señor, a todos para que les ilumine tu verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos a todos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.